son casos que se dan en la diaria, en la clínica diaria. El trauma más común quizás es el politrauma de accidente, que es el que se nos genera a diario. Y bueno, lo importante siempre es recalcar una serie de pasos. Nuestras mascotas, ante la primera intención, el primer choque con un vehículo o una moto, o quizá a lo mejor un mismo peatón, algún tipo de lesión, lo que va a tender a hacer es alejarse, ¿sí? Tiene miedo, empieza a gritar, es característico del perro, y en ese momento hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque nuestras mascotas en ese momento lo único que se centran es en el dolor, en el susto, en el miedo, y quizá cuando nosotros en forma inadvertida para ellos queremos levantarlo, queremos ayudarlo a incorporarse, bueno, viene la mordida justamente. El animal se defiende justamente mordiéndose, entonces lo importante es que cuando nuestra mascotita tiene un trauma, hay un periodo de tiempo que te diría que no llega al minuto, en que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado al momento de levantarlo. Siempre va a tender a salir corriendo. Es muy poco común que el perro se nos quede en el lugar. Generalmente si se queda en el lugar es porque el shock es muy, muy grave o porque hay una lesión muy, muy grave. Pero en general un perro con una fractura, con una lesión grave, tiende a salir corriendo. Las fracturas son diferentes, hay diferentes tipos de fractura. Siempre es importante entender que las fracturas del codo hacia abajo y de la rodilla hacia abajo se pueden inmovilizar. Y eso es importante porque si tenemos un pacientito que tuvo una fractura y queremos moverlo, hay una técnica muy sencilla que es simplemente usando un diario o una revista, envolvemos el miembro del animal, ponemos 2 cintas y con eso lo llevamos hasta el veterinario y efectivamente de esa forma evitamos que los movimientos bruscos. Bien. Las fracturas de la rodilla hacia arriba y del codo hacia arriba generalmente son fracturas más difíciles de tratar porque son fracturas que no se pueden inmovilizar con un vendaje y son las que generalmente cuando se fracturan generan tipos de lesiones que pueden afectar a los nervios. Entonces esos pacientitos, por ahí es más importante tenerlos un ratito más, esperarlos un poquito más, una vez que estén más calmados, poder trasladarlos. Ya si el trauma sospechamos que es más bien de la lesión alta, vamos a pensar columna, cadera o cabeza. En este caso hay que tratar de movilizar el animal, justamente respetamos los mismos tiempos. Las fracturas no son urgencias, ¿sí? Las fracturas no son urgencias en general. Las fracturas no son urgencias porque una fractura mal resuelta puede complicar las cosas más que el propio accidente, ¿sí? Entonces tranquilizamos al animal, nos tranquilizamos nosotros, cargamos las cosas, hablamos con nuestro vete y ahí sí podemos salir. Otro de las cosas no poco comunes son las fracturas ya más del sistema nervioso, las lesiones más del sistema nervioso central, y esas son por ahí las más complejas porque el perro puede empezar a convulsionar, nos asusta mucho. En todos los casos, como siempre digo, hay que tranquilizarnos, esperar un poquito, hablar con el vete. Muchas veces nos dice que tiene un problemita de este o de aquel y nosotros ya podemos individualizarlo, pero no es tan importante salir corriendo como esperar los tiempos de esto que te hablo. Rodri, pienso en hemorragias que pueden ser externas y obviamente visibles, pero también pueden ser internas. Digo, ¿qué recomendaciones en esos casos? Totalmente. Como te decía, las hemorragias externas son fáciles de cohibir en general, ¿sí? Podemos agarrar un simple algodón, una toalla, lo que sea, y comprimirlas. En el caso de que la hemorragia sea aguda y sea más de origen arterial, como le decimos, que se vea el sangrado profuso, que eso también es común, no es algo fuera de lugar. Se puede practicar una torunda. Las torundas nunca deben llevarse por más de 2 horas. Es importante cuando se hace una compresión. El miembro afectado no solo que disminuye la vascularización, sino que disminuye su capacidad de recibir oxígeno. Entonces, si hacemos una compresión, tenemos un ratito que tenemos que llegar nuevamente al veterinario y armarlo, ¿no? Y en el caso de las hemorragias internas, realmente para nosotros hoy es muy sencillo porque con un FAS, que es una técnica que se hace con ecografía en el consultorio, dentro de una mascotita que recién fue en un politrauma y sin tener que darlo vuelta podemos revisar 4 o 5 zonas y nos determina si hay una hemorragia. Es muy seguro y realmente muy sensible. Bien. Rodri, ¿qué elementos debemos tener en casa ante este tipo de accidentes que pueden sufrir nuestras mascotas? Bueno, siempre lo importante es justamente, como te decía, tener un rollo de cinta, que es fundamental para las extremidades. Podemos tener agua oxigenada o simplemente un sachet de solución fisiológica que sirva para lavar. Bien. Muchas veces cuando hay una pequeña hemorragia, el dueño manifiesta perdió muchísima sangre y nos encontramos que en el lugar donde el perrito tuvo el trauma está manchado, pero hay que interpretarlo al tamaño del perro. Un perrito de 20 kilos con un sangrado de, no sé, 10 centímetros por 10 centímetros es totalmente normal y común y es un sangrado pequeño. Entonces hay que interpretar un poquitito eso, lavamos bien, con solución fisiológica, con agua oxigenada. En el primer momento del trauma no es importante lo que usemos, sí lo importante es lavar. Muchas veces cuando hay un perro atropellado, un poquito de jabón blanco simplemente en la lesión me cambia muchísimo el panorama y podemos entender un poco más.
Y por otro lado, siempre está bueno tener a mano algún antibiótico antiinflamatorio, como lo mismo que pasa con nuestros niños, ¿no? Claro, bueno, pienso en eso, digo, hablamos siempre de primeros auxilios, humanamente hablando, animalmente también, digo, porque nos puede pasar que sea nuestra mascota o que lo encontremos en una situación en la calle. Totalmente, muchas veces también nos pasa que a lo mejor nos movimos a algún lado, estamos viajando, nos encontramos en un lugar donde no tenemos el acceso, entonces creo que el antiinflamatorio es fundamental, siempre obviamente con el aval de nuestro ETE para que nos diga cómo poder trabajarlo, y un antibiótico sencillo, por ahí esos antibióticos de primera elección que llamamos nosotros, y vuelvo a recalcar que con el cuidado y digamos, con la receta del profesional, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, algo súper importante que es cotidiano, digo, estar atentos a nuestras mascotas, observarlo, por ahí hay algún detalle o alguna lesión que no podemos dejar pasar que puede ser grave. Totalmente, totalmente. Muchas veces tratar una patología es importante, pero sobre todo prevenirla, ¿sí? Claro. El día a día de nuestras mascotas, muchas de las urgencias que nos llegan a la veterinaria realmente no son urgencias, porque tienen que ver con una cuestión que venía acumulando el perrito, nuestro gatito. Entonces es muy importante discernir y entender que la urgencia es el que pone en riesgo la vida del animal, ¿sí? A corto plazo. A ver, nosotros tenemos un perrito que viene una gastroenteritis hace 3 o 4 días. No se considera una urgencia, sí se considera que es un paciente inestable, ¿sí? Claro. Entonces lo importante es entender que las urgencias generalmente casi siempre están asociadas a los traumas, politraumas, ¿sí? Tuvimos un accidente, tuvimos el ahogamiento, otro signo característico, y con eso se puede trabajar bastante bien porque se interpreta igual que en lo humano. Tenemos un perro que se nos cae la pileta, estamos en verano, se nos cae la pileta, tenemos que hacer los mismos movimientos torácicos que hacemos con un humano, de costado. Y tenemos un perro que se ahoga, lo mismo, tratamos de darlo vueltas, si el perro es chiquito, hacer compresiones torácicas para tratar de liberarlo. Se interpreta muy similar lo que es la urgencia a la urgencia justamente de las personas. Bueno, y la expresión de, imagino, como decías, me puede llegar a morder, también podemos encontrar algún síntoma de verlo quietito, callado, puede pasar eso. Totalmente, nuestras mascotas tienen alertas y tienen signos normales que en la diaria los vamos viendo, los vamos conociendo, y ya nos damos cuenta que nuestra mascota está enojada, que nuestra mascota está triste. Siempre digo que cuando viene un jubilado, y lo llamo así para generalizar, ¿no?, que me dice que su perro hoy está mal, seguro que está mal, ¿sí? Porque ya saben interpretarlo, los entienden, nos conocen, y justamente saben desde que se levanta hasta que se acuesta el perro cómo manifiesta cada una de sus costumbres, ¿no?